soy la maestra Keiko Teranichi Castillo, titular de la zona arqueológica de Palenque, Guanapaque y Achilán y colaboradora del proyecto Val Youth for the el Fordesit Binacional. Hace 4 años somos el equipo de arqueología con la doctora Berenice Solís, que es la parte geoarqueológica y geológica principalmente, y hemos estado trabajando dentro de un marco de metas, ¿no?, de la tarea 2, ¿no?, las preguntas sobre el aprovechamiento y el uso de los sedimentos en el pasado, en ese pasado a larga duración, ¿no?, en el pasado prehispánico de esta gran cuenca del Usumacinta. Nosotros establecimos como primera tarea, ¿no?, empezar a buscar un poco la región que tenía mayor cantidad de muestras, ¿no?, o evidencias de ocupación temprana. Primero teníamos que ubicar a la población, fue un trabajo largo, arduo, ¿no?, porque reconstruimos el dato desde el comienzo. Tenemos que encontrar, ¿no?, a quienes ocuparon este espacio, ¿no?, fechar si realmente lo ocuparon, en qué momento, en términos, ya ubicamos espacialmente la mayor cantidad de datos arqueológicos tempranos, desde las ocupaciones más tempranas en la cuenca media del Usumacinta, entre una área acotada entre Emiliano Zapata y Balancán. Nosotros era como el área de estudio fértil, ¿no?, donde estaba la mayor cantidad de densidad de población prehispánica desde momentos tempranos. Fuimos hasta allá, las primeras exploraciones, las primeras temporadas de campo, para ubicar también geomorfológicamente en el paisaje a dónde estábamos yendo y dónde podíamos encontrar esas comunidades, ¿no? Fue un trabajo también combinado, transdisciplinario, con la geoarqueología, la geomorfología y también con muchas técnicas también de prospección de paleocauces dentro de los farellones del Usumacinta. Todas esas prospecciones con lancha nos dieron un área acotada cerca de 25 kilómetros cuadrados, que se amplió en algún momento a 35 kilómetros cuadrados, ¿no?, y que finalmente eligió metodológicamente una poligonal o un polígono irregular. Irregular, ¿por qué? Porque pasaba por los momentos topográficos más bajos, ¿no?, de la planicie aluvial, hasta desde la cuenca, desde la orilla de la cuenca donde están los levés, hasta las partes más altas donde habían pequeñas prominencias. Altas digo porque ustedes conocen los pantanos, los popales y la zona aluvial, cuál es su geoforma, ¿no? Muy bajita, planos, cursos de agua, meandros abandonados, ¿no?, cuerpos de agua, ¿no?, cuerpos lagunares. Es un paisaje totalmente diverso, muy rico en materias primas y también muy rico también en los depósitos sedimentarios, muy rico en la biodiversidad de fauna y flora. Entonces también es un lugar tempranamente ocupado por comunidades prehispánicas. Las logramos encontrar principalmente en varios sitios, el Cuyo, Pochote, muchas en la orilla izquierda, el margen izquierdo del Usumacinta, ¿no?, cerca de Emiliano Zapata. También encontramos Pomoca, Podbicú, ¿no?, y registramos dos cosas muy interesantes: la larga duración a través de columnas estratigráficas que fincaron un poco la reconstrucción paleoambiental. Necesitábamos, ya habíamos encontrado las comunidades, el lugar que habitaban, queríamos ver las condiciones paleoambientales con las que ellos, ¿no?, abordaban estas materias primas, abordaban la vegetación, la cobertura vegetal de ese paisaje y cómo es que realmente se ubicaron o se reubicaron o reorganizaron en su patrón ocupacional a raíz de estas inestabilidades o estabilidades que fuéramos encontrando. Todo eso creó un paisaje, finalmente, un paleopaisaje, un paleoambiente, donde estas primeras comunidades empezamos a fecharlas, estaban desde el 897 a.C. hasta, en una larga duración, hasta el posclásico, hasta el contacto, ¿no? Dábamos cuenta
buscando un poco el aprovechamiento y la relación con estos paisajes, que esos sitios todos estaban modificando, manipulando, modelando el paisaje geomorfológico, modelándolo a las necesidades habitacionales que requerían. Una mayor topografía porque eran planicies aluviales inundables cada vez que el Usumacinta estacionalmente vaciaba su sedimento. Entonces creaban plataformas basales donde ellos sobre esas plataformas basales, en un patrón de islote, por ejemplo en el Cuyo, con camellones que interconectaban los sitios, y en orilla de río, ¿no? También subían el nivel, topográficamente ocupaban los sedimentos, los modelaban y subían el nivel para construir los desplantes de sus propias plataformas. Estamos hablando de una arquitectura vernácula de tierra, ¿no? Sedimentaria. Muchas de las muestras que sacamos de diferentes tipos de sitios de la gente común, de los lugares más públicos, ¿no? O de las plazuelas más grandes que crecían en términos volumétricos, nos daban cuenta, por ejemplo, cosas tan interesantes como una pirámide que cerca de 10 metros, 10.5 metros de arquitectura de tierra con una plataforma de desplante, casas comunes con prominencias de menos de 30 centímetros, ¿no? Y dábamos cuenta que ocupaban el bajareque, ¿no? Ya estaban desde momentos muy tempranos, el preclásico medio, temprano medio, ¿no? Más o menos el 600 antes de Cristo, ya estaban revolviendo, seleccionando arcillas, sedimentos arcillosos, aluviales, estaban mezclándolo entre hilita, monmolinonita, hilita, caolinita, ¿no? Era una mezcla muy especializada para lograr, ¿no?, estos bajareques que finalmente llevaban también en su mezcla fibras vegetales. No sabemos todavía qué fibras vegetales. Ajobel es lo que se ocupa etnográficamente en las comunidades actuales de los Altos de Chiapas, pero creemos que debe haber sido otra la especie que en ese momento, el 800 a.C., debe haber estado en esa región, ¿no? También encontramos que era una arquitectura vernácula como la de Veracruz, que parte de la de Veracruz es cosida. Estuvimos haciendo FTR con una sonda en Alemania y estuvimos, las muestras, ¿no?, el universo de bajareques y de adobes que recolectamos en la excavación arqueológica fueron puestos a pruebas. Los componenciales arrojaron esta diversidad de arcillas, pero también arrojaron la exposición a altas temperaturas, ¿no? Entonces estamos hablando de una arquitectura vernácula de tierra cocida. Hay expresiones no cocidas, por ejemplo en el Golfo, en la parte norte del Golfo de Veracruz, pero la tradición del Usumacinta es cocida. El patrón de asentamiento sí tiene que ver, porque si vamos a estar descubriendo cuáles son los usos y los aprovechamientos, tenemos que saber la densidad de población que impactó ese paleopaisaje, esa cobertura esa cobertura vegetal también para llevar a cabo el cocimiento de las habitaciones que construías. Teníamos ocupacionalmente teníamos sitios de 3 a 4 kilómetros, sitios mayores con plazuelas y con lugares públicos, o con construcciones como la que les digo, piramidales de 10.5 o 5.5 cada 3-4 kilómetros. Entre medio de estos grandes como centros, ¿no?, o centros que estaban de alguna manera aglutinando población de gente común, teníamos las casas de los comunes, que eran prototipos de aldea, cada 250 a 300 metros, en continuum de este a oeste, a la orilla del río. Casi siempre elegían posicionarse en una terraza, en terrazas mucho más, geomorfológicamente, mucho más estables dentro del Usumacinta. La terraza 2, la terraza 1, había mucha movilidad. Al parecer tenían que, de alguna manera, manejar ciertos eventos de inundación estacional y tenían que estarse movilizando. Pero vemos que en la terraza 2 son mucho más estables los asentamientos. No hay una aglutinación, una densidad tan grande, pero sí hay pequeños grupos aldeanos cada 3-4 kilómetros en continuum. Era mucha gente, no era poca gente. Y si sumamos a eso la cobertura vegetal que tienen que haber devastado de alguna manera para poder llevar a cabo los desplantes de estas casas, ¿no? Estamos hablando de desplantes de cerca de entre 7
metros cuadrados hasta 25 metros cuadrados, plantas mucho más semicirculares, alargadas, ¿no? Y que finalmente también logramos con las medidas de las plantas arqueológicas y los levantamientos topográficos que se hicieron a nivel volumétrico, poder llevar a cabo con otros colaboradores del proyecto levantamientos 3D de ese prototipo de casa. Al parecer eran casas que desplantaban, ¿no?, de esta topografía mayor, una plataforma de desplante, se ponía la base o el desplante semicircular, ¿no?, en forma de semicircular, ¿no?, y de ahí se levantaban los juncos llenándolos de bajareque de uno y otro lado, ¿no? Y arriba, al parecer, estas pequeñas casas traían material pedrecedero en la cubierta de junco y paja o guano o lo que fuera, ¿no? Entonces vemos un poco el prototipo de estas casas, ¿no? Al parecer era bastante, creemos que era bastante duradero. Tenemos un promedio en arqueológico que fue explorado en las comunidades de los Altos de Chiapas de cerca de 20 años, ¿no? Donde, por supuesto, con ciertas reposiciones cada 5 años, una casa llega a durar 20, 30 años levantada, ¿no?, esta arquitectura de barro. Por otro lado, el gran aprovechamiento que hicieron todas estas poblaciones, estas comunidades prehispánicas, bueno, volviendo un poquito a lo anterior, estamos viendo que desde el 800 a.C., esa evidencia de fragmentos de bajareque, de muros, ¿no?, colapsados y de muestras de ladrillo, al parecer se intensifica en muestras de ladrillo en el primer momento y después solamente se deja durante el preclásico tardío de producir ladrillo, y al parecer se abandonan y solamente se va simplificando a la mezcla de arcilla con fibras vegetales y otros sedimentos, ¿no? Y solamente se hace esa mampostería, por decirlo, sobre los juncos muy rápidamente. Ya no vemos tanta presencia de fragmentos de ladrillo. Podríamos ver que hay algunos cambios. No sabemos como arqueólogos si se deben a cambios de la organización del trabajo, en el impacto de estos bancos sedimentarios aluviales. Son interrogantes que deberían ser de alguna manera resueltas en una tercera fase de investigación, ¿no? Pero lo que es importante señalar es que es una población que llega hasta Balancán y que también se prolonga en los cuerpos lagunares, alrededor de los cuerpos lagunares, y también los cuerpos de agua hacia lo que es la cuenca de Candelaria, ¿no? Entonces tenemos una gran población, un gran aprovechamiento de estos sedimentos, una sobreespecialización. Hemos visto etnográficamente que actualmente la arquitectura vernácula de tierra en otros lugares cercanos, en Chiapas, en Tabasco, solamente usa un tipo de sedimento aluvial. Esto estaba tamizado, estaba limpio, las muestras arqueológicas, hay una selección de diferentes arcillas, hay una sobreespecialización de arquitectos de tierra, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que estas poblaciones aprovechaban este sedimento, pero también muy diversificando los bancos de materiales, combinando en una especialización muy bien lograda los recursos, ¿no? Y que tal vez a pesar de esta densidad de población no los agotaban o no los sobreexplotaban intensivamente, ¿no? No los aprovechaban tan intensivamente como para crear impactos tan grandes dentro del paisaje, porque podríamos creer por esa cantidad de densidad de población que sería terrible, o sea, estar construyendo y construyendo y construyendo. No, al parecer sí, estas combinaciones de 3 sedimentos diferentes, de modalidades de construcción diferentes, unas con ladrillo, otras sin ladrillo, esta combinación de arquitecturas y de forma arquitectónica o maquetas arquitectónicas logra un equilibrio. No hay una homologación, no hay una homogenización de única habitación, ¿no? Y que crea finalmente este peso en el ambiente, ¿no?